La verdad que en la época de los cambios tan acelerados que estamos viviendo, ustedes son parte crucial de este programa y muchas veces es por ustedes que nosotros tenemos informaciones de último minuto y esa interacción pues hace definitivamente el trabajo muchísimo más interesante. Casualmente, a la época de la aceleración y de los cambios bruscos y nuestra dificultad para adaptarnos a esos cambios bruscos que quiero dedicar mi comentario en el día de hoy. Yo estuve leyendo recientemente una obra de un periodista norteamericano, a quien he seguido desde hace muchos años por su tremenda capacidad de contar historias y de simplificar las historias que cuenta en un lenguaje inteligible para las masas. Es un periodista que ha adoptado posiciones que no han, algunas no han terminado siendo muy certeras, otras sí, porque en el ejercicio de la predicción del futuro siempre hay espacio para equivocación, pero indudablemente los Pulitzer que se ha ganado se lo merece. Me refiero a Thomas Friedman. Thomas Friedman es un columnista del periódico New York Times, conocido por muchos. Una de sus obras más famosas fue una obra escrita en los 80 sobre la guerra civil del Líbano, que se llamaba De Beirut a Jerusalén, y de hecho fue una de las primeras introducciones que tuve de lectura hace más de 15 años a este conflicto y desde ahí pues lo he seguido. Él tiene una obra que se llama Gracias por llegar tarde, la guía para de un optimista para lograr el éxito en la época de las aceleraciones. Así es la traducción que libremente hago yo. En la que él trata de explicar cuáles son los grandes cambios que se están dando en la sociedad y cómo el proceso de cambios acelerados que la tecnología impulsa hace que nuestra incapacidad de adaptarnos a ellos a veces genere desorden, desorientación, caos. Y para entrar en el argumento, él esencialmente construye la tesis de que en los últimos 2000 años de historia humana, los cambios profundos tecnológicos que hemos vivido no han sido realmente tantos. El ritmo acelerado de cambio comienza realmente con la primera revolución industrial. Y digo la primera porque hay otros autores, como el profesor Acemoglu del MIT, que habla de una segunda revolución, que es la que comienza a partir del año 2007. Dirá usted, ¿y por qué 2007? Porque 2007 es un año muy específico. Bueno, es que en 2007, como yo le explicaré en un momentito, surgieron muchas tecnologías cuya disrupción en el mercado de la renta inmobiliaria con Airbnb, cuya disrupción en el mercado en la forma de cómo nos relacionamos socialmente con Facebook, en la disrupción de la forma en cómo compartimos opiniones con Twitter, pero sobre todo en la disrupción más poderosa de todas, que es la que todo el mundo encabina ahora mismo y quizá usted tiene en la mano, que es el teléfono móvil moderno, el smartphone nace. 2007, que es el primer año en el que nace el iPhone. Y esa segunda revolución que comienza, en palabras de este autor, en el año 2007, es una que tiene profundísimas consecuencias. Y lo digo porque yo pensando un poquito en mi país y en cómo el ritmo frenético de los hechos hace que uno a veces no se detenga a pensar, hace que uno simplemente reaccione más que elabore. Y más cuando uno está en un medio. En los medios de comunicación yo me he dado cuenta, y que me corrijan los duchos, es tan grande el flujo de noticias y tan constante el cambio de la realidad que el proceso de asimilación a veces es muy complejo. Y eso es algo que yo veo todos los días. Entonces, si eso es para uno que se sienta 1 o 2 o 3 horas en una cabina y comparte muchas noticias y las analiza, ¿qué será para sociedades completas? Yo almorzando con mi madre hoy y con personas de su generación, me di cuenta que muchas de las tecnologías que yo doy por sentado hoy y que utilizo como de manera muy orgánica, ni siquiera me cuesta, pues para ellas simplemente son extrañas y las rechazan, porque indudablemente se es muchísimo más renuente al cambio cuando usted no encuentra cómo sobrevivir dentro del mismo. Y a eso que quiero dedicarle el centro de mi comentario. Tres grandes cambios, en palabras de Friedman, son los que vive en la humanidad. El primero son los grandes cambios en materia de tecnología industrial. Obviamente, la automatización, el uso de tecnología de punta para procesos de fabricación industrial, como esa automatización, quizá producto de la literatura distopiana de Isaac Asimov en los 50, con este famoso libro de iRobot, que después se convirtió en una película muy mala de Will Smith, nos dicen cómo el miedo humano siempre está ahí presente, con la idea de que seremos sustituidos. Pero ese miedo parece que en algunos ámbitos profesionales ya se empieza a materializar. Ese es un cambio, el cambio de los grandes cambios industriales. El segundo es el de la madre naturaleza. ¿Cuál es la relación del hombre con su medio ambiente? ¿Cómo evoluciona el ambiente de la Tierra? ¿Cuál es la disponibilidad de recursos en la Tierra? ¿Cuál es el impacto que tiene la existencia humana sobre la disponibilidad de recursos? Y el tercero, que quizás es el más interesante de todo, cómo nosotros nos adaptamos
a esos grandes cambios, a esas grandes aceleraciones. Entonces, ¿qué es lo que se plantea? Vivimos en una época donde las tecnologías causan disrupciones tan rápido que ya la educación convencional, por citar un caso, donde tenemos que repensar radicalmente cómo hacemos las cosas, parece no servirle a mucha gente. ¿De qué le sirve a un joven durar 12, 15 años en el colegio para luego durar 4 o 5 en una universidad, adquiriendo herramientas que probablemente estén obsoletas al momento en el que el joven ya obtiene un título? Porque el cambio es tan profundo en muchísimos sectores, en la ingeniería, en las telecomunicaciones, incluso en el derecho. Estuve leyendo el otro día sobre una tecnología de automatización del proceso de lectura y corrección de contratos en los Estados Unidos que están implementando muchísimas compañías que hacen que se necesiten menos servicios legales. ¿Por qué? Porque lo que hacía un humano en el proceso de corrección automática de un contrato, un robot lo puede hacer con una eficiencia muchísimo mayor. Entonces, son muchas las áreas profesionales las que se están viendo muy afectadas por un cambio radical. La robótica en la medicina. Y en la medicina también, con la cirugía remota, los robots que operan solos, que nosotros no sabemos qué hacer con este tema. Entonces, ¿qué es una consecuencia importante de esta velocidad del cambio? Señores, que estudiar no se termina nunca. Los trabajos para toda la vida, como tuvieron nuestros padres o tuvieron nuestros abuelos, en lo que usted entraba a una empresa, usted escalaba y luego terminaba ahí mismo, o con un negocio también, ya cada vez son más difíciles. ¿Por qué? Porque las herramientas de los empleados en el mundo laboral cada día crecen más. La competencia es cada vez más feroz. Ya he conocido casos de personas que han optado por no hacer una carrera en el sentido convencional fuera de República Dominicana, sino por hacer especializaciones puntuales, por ejemplo en el área de telecomunicaciones, emplearse en el sector de telecomunicaciones y si se cansan, tomar un curso de 1 o 2 años y moverse a otra industria. Se pasan la vida cambiando del ciclo de trabajo. O sea, ya no se eligen carreras que te permiten a ti necesariamente mantenerte en un mismo trayecto toda tu vida. Y eso es producto de una realidad que muchos definen como dinámica. ¿Cuál es la realidad dinámica versus la realidad estática? En la estática, usted aprendía, adquiría herramientas y pasaba toda su vida con esa herramienta. En la dinámica, usted está en una bicicleta, imagínese que la realidad es una bicicleta, y usted está constantemente pedaleando. Y el no pedalear no es una opción, porque si usted no pedalea, usted se queda fuera del mercado. Entonces, este ritmo tan acelerado de cambio, que viene dado por esos 3 grandes factores, el tecnológico con las telecomunicaciones, como le decía, el medioambiental, y el de la adaptación, es algo que uno tiene que tomar en cuenta. Porque el cambio indudablemente está ocurriendo. Y no solamente me refiero al sector de la tecnología, porque eso permea todo. Incluso la misma política. Es interesantísimo ver cómo se siente a veces que hay una brecha generacional entre las personas que están haciendo nuestras leyes y nuestras regulaciones y nosotros que las recibimos. Hay congresistas, no aquí, no me refiero nada más a República Dominicana, Estados Unidos, por ejemplo, que no saben bien la diferencia que hay entre Facebook e Instagram, que no tienen muy claro qué es lo que significa realidad virtual, que no tienen muy claro qué es lo que significa la computación en la nube. Sin embargo, son las personas que están llamadas supuestamente a crear las normas que regulan sectores de la economía que van a un ritmo muchísimo más rápido de lo que la capacidad normativa y regulatoria de los estados tienen. Entonces eso supone un dilema grande de la modernidad en el ejercicio de la política pública. ¿Por qué? Porque ya no es suficiente con que un hacedor de política pública se lea 3 libros o tenga una titulación. Tiene que constantemente estar imbuido de nuevo conocimiento o por lo menos rodearse de personas que estén constantemente imbuidos de nuevo conocimiento para que la regulación pueda efectivamente enfrentar la realidad. Entonces, el reto más grande que tenemos en todo este panorama de cambio acelerado es el de adaptarnos. Y para adaptarnos tenemos que acostumbrarnos al hecho de que el estudio nunca termina. De que la pasión por el conocimiento es el primer paso que usted tiene que dar para usted poder acostumbrarse a una realidad dinámica, acostumbrarse a vivir más allá de la licenciatura, más allá de la maestría, más allá del doctorado. Porque si usted no se adapta a la velocidad de los cambios que están viviendo la sociedad y cómo esos cambios permean en la forma en que se hace política, en la forma en que se hacen negocios, en la forma en que nos relacionamos. Señores, hasta en la forma en que se encuentran parejas para procrear. La cantidad de personas que se están conociendo en línea por Match.com y muchos otros espacios que antes no existían y se incrementa todos los días. Entonces esas disrupciones están cambiando profundamente la forma en que nosotros vivimos. Y la única forma de no quedarnos rezagados, la única forma de no sentirnos desorientados es precisamente estando siempre a la vanguardia del conocimiento. Cada vez que sale algo nuevo, aprendiéndolo, tocándolo. Porque si usted no lo aprende, si usted no lo domina, ¿usted sabe quién lo va a hacer? Probablemente quien mañana sea su próximo jefe. Así que nunca, nunca
pare de estudiar y de aprender cosas nuevas, porque eso es indispensable para tener éxito en esta época de cambios tan acelerados.